Hola, ¿qué tal, señoritas y caballeros? Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Albert Einstein, pero me pueden decir Beto. Realmente, el motivo por el que yo estoy aquí frente a ustedes, que por tal motivo me siento muy feliz, pues es para venirles a explicar conceptos básicos de seminario de graduación. Para algunos posiblemente puede parecer demasiado aburrido, pero déjenme decirle algo, muchachitos. Cuando estén en el primer ciclo de la universidad, se van a acordar de mí. Van a llevar una materia que se llama Métodos y Técnicas de Investigación. Esto les va a servir mucho para que no vayan a dar vía allá. Así que pongan atención, por favor, porque yo me enojo muy rápido. Para comenzar, les voy a explicar qué es seminario. Algunos de ustedes ya lo saben porque han estado en las clases anteriores, pero les voy a decir de todas formas, les guste o no les guste. Para iniciar la presente explicación, tenemos que definir qué es seminario. Decir seminario es lo mismo que decir un semillero, pero ¿qué es un semillero? Pues semillero se le llama al lugar preparado por el hombre para cultivar vegetales, los cuales al alcanzar cierto grado de crecimiento serán trasplantados al lugar donde se espera que termine de crecer y desarrollarse los frutos esperados. A partir de esto podemos entender que los seminarios a nivel de educación serán aquellos en los cuales se cultivará. Sí, se cultivará, pero no tomates, ni huisquiles, ni nada de eso. Se va a cultivar al ser humano. Por medio de la investigación y el involucramiento de los problemas. Pero ¿qué tipo de problemas son los que vamos a cultivar a través de los seminarios de graduación, niños? Díganme. Pues los problemas nacionales e internacionales. Eso es lo que vamos a hacer en seminario. El seminario, para que dé los mejores resultados, debe ser vivido de forma práctica. O sea que se debe partir de un problema de la realidad. No andar plagiando información de internet como algunos de ustedes hacen. Y ese problema de la realidad al cual se deberá investigar para conocer sus causas y buscarle soluciones. Es aquí el punto donde el maestro debe guiar al estudiante para que éste pueda ir desarrollando sus capacidades de investigar y con ello aprender a aprender. O sea, tener la capacidad de obtener por sí mismo el conocimiento que necesite para resolver satisfactoriamente los problemas que se le vayan presentando. Y con ello poder desarrollar una mejor sociedad. Por cierto, una mejor sociedad porque hoy estamos algo amolados con este tipo de sociedad que tenemos. Y pues para que los seminarios sean mucho más provechosos, es importante que los temas que se elijan para estudiar sean temas que estén afectando a la comunidad y a toda la sociedad. Así que, muchachos, yo ya les dije de qué se va a tratar esta temática. Para ello, pues, yo tengo algunos invitados especiales que les van a explicar algunos otros temitas. Con ustedes, o explica algunos elementos para que estos niños aprendan qué es seminario de graduación. Y pongan atención, por favor, oyen. Si no, me voy a enojar. Gracias, Albert. Bueno, yo continuaré con el tema. Y pues desarrollar un seminario de investigación es desarrollar una investigación de un problema o de una problemática concreta de la realidad diaria, lo que nos permitirá tener un involucramiento con los problemas de nuestra realidad, hará que conozcamos y sintamos más nuestra realidad y sus problemas. Nos hará que descubramos y comprendamos sus causas, sus efectos, sus posibles soluciones. Nos hará dinámicos y nos volveremos como más sensibles y más humanos. Entendido todo lo grande e importante que se gana al investigar, pasaremos en adelante a mostrar cómo se desarrolla una investigación social. Pues, para realizar una investigación social es necesario que ésta sea llevada a cabo de forma ordenada y organizada, poniendo en práctica una serie de pasos para que ésta al final nos brinde resultados verdaderamente científicos. O sea que
si queremos realizar una investigación social científica, debemos necesariamente hacerlo por partes. Y estas partes pues son las que a continuación les daré. Pongan atención, por favor, porque yo sé que aquí demasiado conversan, pero pongan atención. La primera parte pues es el plan de trabajo. La segunda parte es la obtención de la información. La tercera parte es el procesamiento de la información. La cuarta parte es la presentación de la investigación. Entonces, pues ya teniendo claro que las partes de la investigación son el plan de trabajo, la obtención de la información, el procesamiento de la información y la presentación de la investigación. Ahora ya tenemos claro cuáles son las 4 partes que se deben desarrollar y dentro de una investigación. Estas partes se deben desarrollar una por una y en un orden mostrando entonces acerca de lo que son las partes de la investigación, pues ya se las mostré. Ok. Muy bien, a mí me corresponde explicar el plan de trabajo, que es básicamente la primera parte de las 4 que forman lo que es las partes de la investigación. La parte llamada plan de trabajo, como nos podemos dar cuenta, es la primera parte que se debe realizar al hacer una investigación social. Y consiste en, como su nombre lo indica, en planificar todo el trabajo de investigación. Esto es necesario, pues cuando se realiza algo sin una previa planificación, se corre el riesgo de fracasar o obtener resultados a medias. Y eso no lo podemos permitir, porque ustedes niños, no son alumnos mediocres. Ustedes son muy inteligentes. Por tal motivo, deben de aprender a planificar previamente todo lo que se va a desarrollar. El planificar o diseñar un plan previamente, antes de realizar cualquier cosa que nos propongamos, nos permite saber con gran certeza qué es lo que queremos hacer y por qué razón, con lo que podemos caminar de formas más precisas en la consecución de nuestros objetivos. Igual que cuando planificamos hacer algún paseo, ir al cine, ir al trabajo, hacer la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Así también debemos de planificar lugar, hora, con qué personas, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos planificar cuándo vamos a hacer una investigación social, o sea, diseñar un plan, al cual se llamará plan de trabajo. Y a este plan de trabajo deben de responderse 5 interrogantes. Pongan atención, 5 interrogantes, 5 preguntas. Número 1, ¿qué vamos a investigar? Número 1, ¿qué vamos a investigar? Número 2, ¿dónde lo vamos a investigar? Número 3, ¿qué se ganará con la investigación? Número 4, ¿durante qué tiempo se va a investigar? Número 5, ¿de qué forma se va a averiguar? Estas interrogantes y cualquier otra que se presente son las que se responderán en las diferentes partes de que consta un plan de trabajo. Y precisamente las diferentes partes de un plan de trabajo son: número 1, elección y delimitación del tema. Número 2, planteamiento del problema. Y número 3, agenda o cronograma. Ok.
yo les hablaré sobre la elección y delimitación del tema. Con relación al tema o problema que vamos a investigar, puede suceder que nos dé o que se nos imponga de forma concreta el problema que vamos a investigar. O sea, hay dos alternativas, ¿verdad? Nosotros lo podemos elegir, o de una vez ya el maestro encargado nos dice: este tema vas a investigar. Pero en oportunidades lo podemos elegir de un listado de problemas para que nosotros elijamos nuestro tema de investigación, o que junto a los encargados elaboremos un listado de problemas sociales para elegir qué es lo que queremos investigar, como también que simplemente se nos deje en plena libertad de elegir por nuestra parte el problema social que queremos llevar a cabo. En caso que nos toque a nosotros elegir, oiga bien, si a nosotros nos toca que elegir, debemos primeramente tener claro que los temas sociales son todos aquellos que tienen que ver con los grupos humanos. En ese sentido, al buscar un tema social para investigar, debemos primeramente estar claros en la incidencia que éste tenga en los grupos humanos. O sea, me voy a dar a explicar. En otras palabras, que tenga que ver con la comunidad o sociedad en general, ¿ya? También, al momento de elegir un tema, debemos de buscar aquellos que efectivamente sean problemas sociales, o sea, que estén ocasionando algún daño a la comunidad, pues esos son los temas que más merecen ser estudiados, ya que nos dan la oportunidad de poner toda nuestra capacidad, no solo investigativa, sino también de buscar soluciones e involucrarnos de forma práctica en la construcción de una mejor sociedad. Llegando a esta parte, quiero poner algunos ejemplos de temas sociales que inciden o influyen de forma negativa en la población o en algunos sectores de esta población. Como por ejemplo, para la elección de un tema podemos poner el crecimiento demográfico. ¿Cuántas personas nacen por año en una población determinada? ¿Cómo afecta todo esto? El otro sería el analfabetismo, la contaminación ambiental, la delincuencia, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violación sexual, el machismo, la falta de valores, la influencia negativa de los medios de comunicación, el alcoholismo, la prostitución común, la prostitución disfrazada, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir haciendo más grande el listado de problemas sociales, pero basten estos como ejemplos de donde podríamos elegir un tema de investigación. Cuando ya hemos elegido el tema que queremos investigar, es preciso que lo delimitemos. Oiga bien, cuando ya hemos elegido el tema de que queremos investigar, es preciso que lo delimitemos, o sea que establezcamos de forma clara y concreta qué exactamente es lo que investigaremos, ya que en un tema social está compuesto de diferentes partes, como por ejemplo, lo que causa ese problema, la forma como se presenta, los efectos que trae ese problema a la población en general o a un sector en particular, los nuevos efectos que podría traer de no solucionarse, etcétera, etcétera, etcétera. Como podemos ver, un tema de investigación es muy amplio, lo que haría nuestra investigación muy amplia, difícil y hasta ambigua, razón por la cual se debe delimitar claramente nuestro problema o objetivo de investigación. Por ejemplo, el alcoholismo. Yo hice una película acerca del alcoholismo, no sé si la vieron, que se llamaba Hancock. Era algo borrachín yo, ahí tenía problemas. Bueno, volviendo al tema, el problema del alcoholismo
de decir que queremos investigar simplemente el alcoholismo resulta muy amplio e impreciso de estudiar, ya que existe tanto, pero tanto que al respecto se puede investigar. Causas, efectos, niveles de consumo en los jóvenes, en los padres de familia, en las mujeres, formas de consumo, tipos de alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto, resulta, como ya se dijo, imprescindible que lo delimitemos a una forma más práctica, sencilla y fácil de abordar. Por lo que, en base a nuestra preferencia, podríamos delimitarlo de esta forma: efectos sociales del consumo del alcohol en los padres de familia. Vuelvo a repetir, la forma más correcta o como podríamos hacer una delimitación del tema del alcoholismo sería: efectos sociales del consumo del alcohol en los padres de familia. Ustedes pueden ver que estamos tomando nada más un sector, un solo grupo social, ¿ok? Ahora, imaginémonos, ya tenemos delimitado el tema y ya podemos ver claramente que lo que estudiaremos es los efectos sociales que ocasiona el alcohol en los padres de familia. Pero para que quede bien delimitado, falta que señalemos el lugar o poblado específico de investigación de dicho tema. Porque imagínense, si comenzamos a estudiar el consumo del alcohol en los padres de familia de América, no terminamos nunca. De El Salvador, no terminamos nunca. Tenemos que delimitar un lugar específico de donde vamos a basarnos precisamente nuestra investigación. Entonces, como también falta que decidir en qué parámetros de tiempo en el que se estudiará el problema. O sea, no podemos decir vamos a estudiar los últimos 10 años, no, es muy grande. Con respecto al lugar o poblado específico de investigación, al momento de elegirlo, debemos estar plenamente conscientes, oiga bien, plenamente conscientes que el lugar o poblado elegido para nuestra investigación es un poblado en el cual efectivamente podemos realizar la investigación. ¿Ya? No vamos a poner un lugar super ultra mega lejos de donde nosotros vivimos. Primero, por su accesibilidad. Segundo, por la efectividad. Ahí se da o existe el problema que hemos elegido investigar. Ejemplo, no podemos decidir estudiar el analfabetismo en los estudiantes de bachillerato, pues se entiende que ningún estudiante de bachillerato es analfabeta. Siguiendo el ejemplo que se ha venido presentando, podríamos dejarlo ya completamente delimitado de la siguiente manera. Oiga bien, ponga atención, ya delimitado con tiempo, espacio, lugar y todo. Efectos sociales del consumo del alcohol en los padres de familia de la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana en el año 2007. Ese es el problema delimitado. El problema es el alcoholismo, pero no podemos estudiar el alcoholismo, así que lo hemos delimitado tomando en cuenta todas las variables anteriores. Y el problema del alcoholismo quedaría ya delimitado de la siguiente manera. Voy a volver a repetir. Efectos sociales del consumo del alcohol en los padres de familia de la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana en el año 2007. Muy bien, yo les hablaré sobre el planteamiento y del problema. Como ya estudiaron anteriormente, queridos hermanos, la elección y delimitación del tema, yo les explicaré el planteamiento del tema. Cuando ya se ha elegido el tema y delimitado el problema que investigaremos, debemos realizar la parte llamada planteamiento del problema. El planteamiento del problema se inicia desde el momento en que tenemos la idea inicial de la que queremos investigar. Poco a poco vamos pensando y teniendo una idea más clara de aquello que queremos estudiar, hasta llegar a tener una idea más clara del problema que nos interesa investigar. Es cuando concretizamos esa idea
plasmando o escribiendo cuál es la razón que nos ha impulsado a escoger ese tema, los objetivos del tema, etc. Es cuando estamos planteando el problema. Podríamos decir entonces que el planteamiento del problema viene siendo el plasmar, o sea, escribir qué queremos estudiar, por qué, con qué objetivos. El planteamiento del problema se compone de 3 partes. Pongan atención, cipotes, y anoten por favor, que esto va a salir en el examen. Vuelvo a repetir, el planteamiento del problema se compone de 3 partes: justificación del tema, objetivos y estructuración del problema. Vuelvo a repetir, el planteamiento del problema se compone de 3 partes. Número 1, justificación del tema. Número 2, objetivos. Y número 3, estructuración del problema. Veamos entonces en qué consiste y cómo se hace cada una de estas partes del planteamiento del problema, comenzando con la justificación del tema. Bien, en el caso de la justificación, ¿qué es la justificación del tema? La justificación del tema viene siendo el explicar claramente cuál es la razón por la que queremos hacer dicha investigación. O sea, decir por qué queremos, hermano, estudiar dicho tema. Si el investigador está claramente consciente cuál es la causa por la cual hace su investigación, no tendrá ninguna dificultad al hacer la justificación. Algunas razones de investigar un tema puede ser para obtener mayores conocimientos sobre lo que quiere investigar, como también para controlar soluciones al problema, o sea, encontrar soluciones al problema, queridos hermanos, por el beneficio que puede traerle a la comunidad o a la población. Podría ser otra razón. El elaborar la justificación es necesario redactar grandes discursos, hermanos. Oiga bien, no es necesario escribir grandes discursos. Lo importante es que, como ya se dijo, que expliquemos claramente las diferentes razones que nos han llevado a investigar ese problema. Un ejemplo de una justificación sencilla, pues más adelante se les va a dar. Así que este ha sido mi aporte, queridos hermanos. Espero que hayan entendido más o menos. Estoy para servirles. Entonces, ahora vaya para finalizar investigar el problema, ya que permitirá conocer profundamente los efectos, hermanos. Sayonara. No, perdón, eso es para japoneses. Adiós. Ok, yo les explicaré sobre lo que son los objetivos. Pues los objetivos son aquellos que perseguimos al realizar nuestra investigación. Para poder elaborar o redactar los objetivos, pues debemos de tener bien claro las siguientes preguntas. Anoten por favor, cipotes. Pues lo que hay que tener en cuenta pues son: ¿por qué se va a realizar la investigación? ¿Por qué se va a realizar la investigación? Esa sería como la primera pregunta para podernos plantear los objetivos. La segunda pregunta sería: ¿qué se persigue con la investigación? ¿Qué es lo que se persigue? Y también como tercera pregunta, pues tenemos: ¿tiene alguna utilidad la investigación? ¿Tiene alguna utilidad la investigación? A eso me refiero. Entonces, de estas preguntas y otras podemos extraer o deducir lo que podría ser los objetivos de nuestra investigación. Cuando ya tenemos definido cuáles son los objetivos de nuestra investigación, debemos proceder a redactarlos. Y eso lo debemos hacer buscando que sean fáciles de comprender. Así como ya me estoy dando a entender con ustedes. Eso es lo que debemos hacer dentro de los objetivos, que sean fáciles de comprender, por lo que deben redactarse en forma clara. También se debe tener presente que los objetivos que pretendemos alcanzar deben estar en íntima relación con el tema que investigaremos y con su justificación. Oigan bien, muchachos, los objetivos deben de estar acorde, deben estar acorde con lo que son la parte del tema y la justificación.
Por ejemplo, si yo investigo los efectos negativos de los programas violentos de televisión en la conducta de los adolescentes, y yo digo esto con propiedad porque como a mí no, por eso no me gusta hacer muchas películas violentas. Si ustedes han visto mis películas, casi no son violentas. Entonces, vuelvo a repetir, si yo quiero estudiar los efectos negativos de los programas violentos de la televisión en la conducta de los jóvenes, entonces un objetivo lógico podría ser conocer los efectos negativos que generan la conducta de los jóvenes en los programas violentos de televisión. Otro aspecto que se debe tener bien presente al hacer los objetivos es que estos sean alcanzables, pues, o sea, que verdaderamente los podamos cumplir, ¿verdad? O sea, no podremos cumplir como por ejemplo conocer la influencia de los ángeles en las decisiones políticas, porque no tienen nada que ver, ¿verdad? También al hacer los objetivos, estos se deben elaborar usando verbos que deberán escribirse en forma infinitiva, como por ejemplo conocer los efectos sociales del consumo del alcohol en los padres de familia de la colonia San Fernando en la ciudad de Santa Ana en el año 2006. Otro ejemplo sería identificar las posibles soluciones al problema del consumo del alcohol en los padres de familia en la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana en el año 2006. En cuanto a la cantidad de objetivos que se deben constar en una investigación, se debe saber que no existe una cantidad determinada. Será el investigador quien deberá considerar cuántos deben ser los objetivos adecuados para la investigación, para que ésta alcance niveles aceptables de calidad, pues de nada servirá plantear una gran cantidad de objetivos que al final no alcancen a plantear tan pocos que hagan perder relevancia a la investigación. Así que espero que hayan entendido, muchachos, lo que es la parte de los objetivos. Vea mi próxima película, por favor. Casi no es violenta, yo no estoy con la violencia. Sí a la paz. Yo explicaré lo que es la estructura del problema. En esta parte lo que se trata es de darle más forma o forma más concreta al problema que investigamos por medio de la realización de diferentes partes. Con su elaboración permitirá visualizar con mayor precisión el tema que investigamos y así poderlos estudiar mejor. En el caso de la estructura del problema, está compuesta por las siguientes partes. Número 1, el marco de referencia. Número 2, la hipótesis. Número 3, el universo de estudio. Y número 4, la selección de técnicas. Iniciaré explicando lo que es el marco de referencia. Pues el marco de referencia es conocido también como marco teórico. Que se entienda bien, por favor, niños, y memoricen esto, que el marco de referencia principalmente es llamado también marco teórico, el cual viene siendo como la elaboración primeramente de una descripción del problema que estudiamos. Oiga bien, es una descripción del problema que estudiamos, describiéndolo de ser posible de una forma histórica, o sea, hablando de él, usando la información más antigua, sus orígenes, hasta lo más actual o más reciente. En otras palabras, decir cómo este ha venido evolucionando en el tiempo. Esto nos ayudará a tener una idea más detallada y clara del problema, así poderlo estudiar con mayor precisión. Luego de haber descrito históricamente el problema, debemos pasar a exponer las diferentes ideas, o sea, teorías que se han planteado sobre dicho problema, y estas teorías, pues por lógica, deben ser las más importantes que sobre el tema que investigamos existan, en donde podríamos iniciar exponiendo nuestras propias ideas, o sea, nuestra propia teoría. Acá nuestra teoría debemos explicarla todo lo que visualicemos que es importante del tema. Por ejemplo,
cuáles consideraciones que son, o cuáles consideramos que son las causas que originan este problema, o por ejemplo la forma como se ha desarrollado, los factores que han propiciado su aparecimiento y desarrollo, así como también sus efectos, y aparte de eso, qué podría suceder de no solucionarse dicha problemática. Al haber elaborado nuestra teoría, podemos encontrarle en algunas partes un alto parecido a la descripción histórica. Esto, por supuesto, no es malo, sino por el contrario, lo que demuestra es una buena coherencia en nuestro pensamiento respecto al tema que estamos estudiando. Muchos investigadores lo que hacen es tratar de forma funcional la descripción histórica con la teoría personal que tienen del problema. No solamente debemos exponer nuestra teoría, sino también aquellas otras que existen, que tengan otros investigadores y que consideramos que nos brindan más ideas para entender de una manera más amplia y mejor el problema. Todo esto servirá para que tengamos más bases y que podamos hacer una buena investigación que nos lleve a los mejores resultados. Las teorías de otros investigadores las podremos encontrar en diferentes documentos históricos escritos que deberemos minuciosamente buscar y leer, no solo fusilar lo que otro dijo, sino que leerlo, entenderlo, interpretarlo, comprenderlo. ¿Cómo podemos darnos cuenta precisamente la elaboración del marco de referencia, o sea, el marco teórico? Deberemos habernos informado previamente, o sea, leer mucho, de una forma amplia sobre el problema o objeto de estudio. O sea, lo recomendable que se debe hacer es precisamente tomar en cuenta por lo menos unos 5 autores, 5 escritores, 5 libros distintos para conocer los diferentes planteamientos teóricos que se han hecho sobre la problemática que estamos estudiando. Ok, yo hablaré de la hipótesis. Primeramente, queremos decir qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición, o cómo suponemos o creemos que es algo. Eso es una hipótesis. Por ejemplo, si yo a medianoche escucho ruidos extraños en el patio de mi casa, podría tener 2 suposiciones o hipótesis. La primera sería que se ha metido a mi casa un ladrón, y la segunda sería que algún animal, a lo mejor un gato, se encuentra en el patio y está haciendo ruidos. En vista de lo que está sucediendo, decido ir a investigar de qué se trata ese ruido, o sea, averiguar mis suposiciones y, según sea el problema, buscar una o más posibles soluciones que lo erradiquen. Cuando llego al patio, no encuentro a ningún ladrón, solamente un pequeño gato que, al notar nuestra presencia, se queda parado, como muy sorprendido. En este caso se nos ha comprobado nuestra segunda hipótesis que habíamos planteado, resultándonos la primera como falsa. Al haber encontrado cuál era la suposición o hipótesis cierta, procedemos a buscarle solución al problema, la cual podría ser ahuyentar al gato o cualquier otra alternativa viable. Por medio de este ejemplo se está tratando de dejar claro lo siguiente. Número 1. Ya dijimos que es una hipótesis. Número 2. La importancia
que las hipótesis tienen dentro de la investigación. Por todo lo anterior podemos decir que las hipótesis son parte fundamental de la investigación, ya que nuestra investigación se debe orientar a tratar de comprobar si es falso o verdadero lo que se dice o plantea una hipótesis. La elaboración de las hipótesis es una actividad que podremos hacer con facilidad en la medida que tengamos bien claro en nuestra mente cuál es el punto exacto que investigamos o queremos saber. Si tenemos claro eso, entonces debemos proceder a decir el porqué de aquel fenómeno, y eso será nuestra hipótesis, o sea, la respuesta o explicación que brindamos a aquella interrogante. Por ejemplo, si yo investigo el tema efectos sociales del consumo de bebidas alcohólicas en padres de familia de la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana en el año 2006, algunas hipótesis podrían ser las siguientes. El consumo de bebidas alcohólicas por los padres de familia de la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana trae como efecto el maltrato a sus hijos y esposas. Esa sería la hipótesis 1. La segunda hipótesis sería: el consumo de bebidas alcohólicas por los padres de familia de la colonia San Fernando de la ciudad de Santa Ana trae como efecto la desintegración familiar. Esa o esas respuestas, explicaciones o hipótesis que hemos elaborado para un detective sería el sospechoso o sospechosa principal, es decir, ¿qué debemos buscar comprobar a través de nuestra investigación? Si esa respuesta, explicación o hipótesis es falsa. También al elaborar una hipótesis es importante saber qué se debe hacer, respondiendo de forma categórica o afirmativa a una pregunta. Y nunca se debe escribir como una pregunta o en forma de pregunta. Oigan bien, jamás una hipótesis se debe escribir como una pregunta o como forma de pregunta. Finalmente debemos saber que una hipótesis es mejor elaborada en la medida que su elaboración es producto de toda una teoría bien fundamentada, o sea, de un marco de referencia bien nutrido de la investigación. Así que las partes principales de la hipótesis son 3. Número 1, las unidades de estudio. Número 2, las variables de hipótesis. Y número 3, los elementos de relación.